¿Qué tal? En este video se va a explicar lo que es la parte introductoria de los modelos de transporte. Como tal, se va a hablar acerca de la formulación del problema y acerca de sus posibles soluciones. Es por eso que aquí he puesto la parte 1 como, digamos, como una parte de una serie de videos en los cuales vamos a ver distintas formas de cómo se puede dar solución a este tipo de problema. Bien, eh, bien, entonces, como tal, el problema parte de cierta problemática donde hay que hacer cierto acarreo de mercancías o de bienes de ciertas fuentes a ciertos destinos. Las fuentes como tal pueden ser las grandes matrices, ¿sí? Los grandes almacenes y los destinos pueden ser las tiendas minoristas, por ejemplo, ¿sí? Cada una de estas fuentes tiene ciertas unidades para ofertar, ¿sí? Supongamos que digamos, al nodo 1, ¿sí? Le corresponde la empresa 1, al nodo 2 la empresa 2, y así sucesivamente hasta la empresa M. Bien, esta empresa 1 tiene A1 unidades para ofertar, ¿sí? Se puede pensar que ahí se producen y las cuales quiere mandar a ciertos nodos destino. La empresa 2 tiene A2 unidades para ofertar y así sucesivamente hasta una empresa M que tiene A sub M unidades para ofertar. Bien, así como hay nodos fuente, hay nodos destino y estos nodos pueden ser, digamos, algunas tiendas minoristas, ¿sí? La cual cada una tiene su propia demanda, ¿sí? Digamos, la empresa minorista B1 tiene B1 unidades para demandar, la empresa 2 B2 y así sucesivamente hasta una empresa N, ¿sí? Estos números M y N no necesariamente necesitan ser iguales. Bien, entonces tenemos una especie de análisis de oferta y demanda, ¿sí? Esto en economía es muy común, ¿sí? Por una parte tenemos agentes, ¿sí? Que quieren ofertar sus unidades y por otra parte tenemos agentes que quieren demandar dichas unidades. Bien, entonces para cada, digamos, nodo fuente en un principio puede ofertar, ¿sí? Hacia los distintos destinos, ¿sí? Como es en este caso. Así pasa lo mismo para el nodo fuente 2 y que puede ofertar hacia los tres o n diferentes destinos, en este caso. Y asimismo el último nodo fuente, ¿sí? Puede ir hacia los diferentes destinos. Bien, eh, para trasladar esas mercancías, como ya lo sabemos, hay que incurrir en ciertos costos, ¿sí? Estos costos van a estar determinados por estas variables C y J en general. Por ejemplo, aquí para ir de la empresa fuente 1 al destino 1, se podría pensar que se incurre en un costo 1, ¿sí? Aludiendo que se va de la fuente 1 al destino 1. ¿Y cuántas unidades se van a trasladar? Pues bueno, eso va a depender de este valor de X11 en este caso. Y así para cada uno de los nodos, por ejemplo esta última, ¿sí? CMN quiere decir que es el costo unitario en este caso, que incurre de trasladar la mercancía de una empresa o una gran matriz M a un destino o a una tienda minorista N. Bien, y se van a trasladar ciertas mercancías, en este caso dada por la cantidad XMN. Bien, eh, para plantear la solución es bueno poner un ejemplo particular. En este caso se ha tomado del libro de Taja y que existen otros instructores que también lo explican de una buena manera. En este caso se trata de una empresa, ¿sí? La cual transporta granos de 3 silos, ¿sí? Lo cual los silos se pueden ver como los nodos ofertantes y los molinos como los nodos demandantes. Bien, entonces se tiene esta matriz
¿sí? De información, ¿sí? Es donde cada uno de los silos está representado aquí en las filas y los molinos en cada una de las columnas. Como lo dice aquí el problema, ¿sí? Se incurren ciertos costos de ir del silo 1 al molino 1 con una cantidad C11 igual a 10 en este caso, ¿sí? Eh, del silo 1 al molino 2 con un costo de 2, del silo 1 al molino 3 con un costo de 20 y finalmente del silo 1 al molino 4 con un costo que en este caso vendría a ser el C14, ¿sí? De igual a 11, ¿sí? Y así para los demás, para los demás, las demás entradas de la matriz. Bien, antes aquí podemos ver, ¿sí? Que cada uno de los molinos, ¿sí? Que tiene una demanda de 5, ¿sí? En este caso el molino 1 tiene una demanda de 5, el molino 2 una demanda de 15, el molino 3 una demanda de 15, el molino 4 también una demanda de 15. Y los silos como tal pueden ofertar, ¿sí? Estas cantidades. El silo 1 una oferta de 15, el silo 2 una oferta de 25 y el silo 3 una oferta de 10. Como se puede ver, el silo que más oferta, ¿sí? Es el silo 2 con una oferta de 25. Bien. Una vez que tenemos este problema, ¿sí? Este tipo de problemas, es necesario, ¿sí? Plantear el problema de programación lineal que bien se puede resolver con algún software. Bien, entonces aquí retomamos la tablita del problema original, ¿sí? Y lo que nos interesa ver es cuánta cantidad de cierto bien, ¿sí? En este caso estamos hablando de granos, ¿sí? Pero puede hablarse de cualquier mercancía, ¿sí? ¿Qué cantidad de granos se va a transportar de un silo X, ¿sí? O de un silo Y a un molino J. Bien, entonces aquí tenemos los silos, ¿sí? Cuyas ofertas están de este lado izquierdo y los molinos están de este lado, que son 4, ¿sí? Son 3 hilos, 4 molinos, en este caso N es igual a 3, acá, perdón, M es igual a 3 y N es igual a 4, ¿sí? Y como podemos ver, no necesariamente es el mismo número. Bien, aquí están representadas cada una de sus demandas, también esa parte. Entonces, con este tipo de diagramita podemos ver de una mejor manera, ¿sí? De una manera un poquito más gráfica, ¿sí? La cuestión de cómo se van a distribuir cada una de las mercancías, ¿sí? En este caso de los granos. Bien, en este caso el silo 1 puede mandar 10 al molino 1, 2 al molino 2, 20 al molino 3 y 11 al molino 4, que estas cantidades en amarillo salen de esta primera fila. Bien, y así para el molino 2. Perdón, para el silo 2, que puede también ofertar hacia los 4 molinos, ¿sí? Que están en este caso las cantidades en rojo, es la segunda fila de nuestra matriz. Y finalmente nuestro tercer silo, ¿sí? Las cuales son estas cantidades en azul, que es la tercera fila de esta matriz. Bien, esa es una forma muy gráfica de ver las ofertas y las demandas. Bien, podemos ver que la suma de la oferta, en este caso, si sumamos estas cantidades en azul, ¿sí? Que es lo que finalmente oferta el grupo de los hilos, ¿sí? Es de 50 y la suma de la demanda también es de 50, ¿sí? Esto puede no ser así desde un principio, pero bueno, para fijar ideas, en este caso es lo mismo. Bien, entonces, lo que nosotros o lo que el estudiante o quien está interesado en resolver este tipo de problemas, quiere hallar estas cantidades, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de mercancía, o en este caso de granos, que voy a llevar del silo 1 al molino 1 y que la voy a representar con X11, ¿sí? Asimismo, X12, X13, X14 y así las demás cantidades, ¿sí? Hasta llegar hasta la X34, la cual representa la cantidad que se va a trasladar desde el silo 3 hasta el molino 4. ¿Bien? Ok, entonces de aquí
ya se puede formular como tal un modelo matemático, que no es otra cosa que un grupo de sistemas de ecuaciones y de inecuaciones, ¿sí? Que un estudiante de ingeniería, cuando lleva un curso de álgebra, tiene que tener conocimiento de esto, ¿sí? Entonces teníamos este problema original. No olvidemos que lo que queremos, lo que se quiere saber es el valor de estas X y J. Bien, eso es lo que se tenía originalmente. Entonces, para ello, vamos a tener distintas variables, ¿sí? Y vamos a formular una función objetivo. ¿Cuáles van a ser esas variables? Las variables, como lo hemos dicho, son la cantidad de camiones, ¿sí? Del silo I al molino J, ¿sí? En este caso estamos hablando de camiones que van a llevar ciertos granos, ¿verdad? Como lo decía el problema, del silo I al molino J, ¿sí? Y finalmente vamos a tratar de hallar o vamos a usar una variable que le vamos a llamar costo del transporte, ¿sí? Esos camiones, ese transporte que van a transportar esos granos, lo vamos a resumir en esta variable de costo del transporte, ¿sí? Bien, ¿cuál es nuestra función objetivo? Lo que queremos, y es claro, ¿sí? Para las empresas, es minimizar costos, ¿sí? Es decir, minimizar esta Z, la cual va a estar determinada, ¿sí? Por cada una de las cantidades, ¿sí? De los costos unitarios que tenga cada celda por su respectiva variable, ¿sí? Que no se sabe a priori cuánto vale. Entonces, esta suma que se ve aquí no es más que la multiplicación de cada uno de estos costos unitarios, ¿sí? Que es 10 por x11 más 2 por x12 más 20 por x13 más 11 por x14. Y hasta aquí esta primera parte, esta primera fila. Y así los siguientes 4 elementos son los de la segunda fila, ¿sí? Y los 4 últimos elementos son de la tercera fila, ¿sí? Que finaliza precisamente en este multiplicador, ¿sí? El costo unitario de 18 por la variable x34, 18x34, la cual está aquí. Bien, pero como tal, como todo problema de optimización, debe de tener sus restricciones. Hay restricciones de oferta, restricciones del lado de la demanda, ¿sí? Del lado de la oferta, ¿sí? Se tiene que cumplir que la suma de estas variables x1, x11, x12, más x13, más x14, debe de ser igual a lo que oferta el silo 1, que es 15, ¿sí? Y así para el silo 2, ¿sí? Esta segunda fila, ¿sí? La suma de estas variables debe de ser igual a 25, que es esta segunda condición. Y la tercera fila, ¿sí? La suma de esas variables que están en esta tercera fila debe de ser igual a 10. Bien, entonces esto es por filas. Ahora ya se imaginarán, ¿sí? Las restricciones por la demanda es por columnas, ¿sí? Entonces en este caso, sumando hacia abajo, ¿sí? El molino 1 demanda 5, es decir, que x11 más x21 más x31 debe ser igual a 5, que es esta primera restricción que ustedes ven aquí, ¿sí? La segunda columna me da esta segunda ecuación, ¿sí? Que es x12 más x22 más x32 igual a 15, y así para la tercera y cuarta fila, me dan esta tercera y cuarta restricción respectivamente. Y algo que se pide en este tipo de problemas, ¿sí? Eh, que son problemas aplicados, ¿sí? En problemas realmente teóricos, las variables pueden ser negativas y no pasa nada, pero en este caso, como se está hablando de cantidades de camiones, ¿sí? Como tal, pues interesa que la cantidad de camiones, no puede haber cantidades negativas, entonces a lo mucho puede ser 0, ¿sí? O a lo muy poco, más bien, a lo muy poco puede ser 0. Entonces las X y J, todas estas X y J, deben de ser mayor o iguales a 0. Bien, entonces por eso esta última restricción. Bien, ¿cuáles son los diferentes métodos de solución? Sí, y que hasta aquí plantearíamos el problema, ¿sí? Se puede hacer de dos formas, con tablas de transporte, ¿sí? Lo cual va desde el método de la esquina noreste, el método de costo mínimo, el método de aproximación de Vogel, ¿sí? Y lo cual se van a estar viendo en esta serie de videos. También está la otra parte, ¿no? La parte del método simplex, o algunos prefieren el método de las M's o de las dos fases,
¿sí? Y que precisamente utilizan algunos software o algunas partes de cierto software, como lo es el Solver, que utiliza el método Simplex para la solución de este tipo de problemas. Bien, esto es todo. Espero les haya gustado. Gracias.